Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a La Línea Roja. Hoy 11 del 11 del 2020, miércoles. Ya sabéis que habitualmente los miércoles tenemos debate local de la ciudad de Alicante, pero hoy hemos cambiado los turnos con los que nos solemos regir porque queríamos darle protagonismo al turismo, un sector que sabéis que está pues muy perjudicado desde que hace casi 8 meses saltara por los aires todo con esta pandemia que nos afecta, bueno, que está afectando al mundo entero. Hoy vamos a hablar de turismo, de hostelería, de comercio, de ocio, al fin y al cabo, de los motores económicos de Alicante, como decíamos, frenados en seco desde hace casi 8 meses. Y los vamos a analizar desde la perspectiva de varios expertos en esta materia. Paso ya a presentaros a los 3 invitados que nos acompañan en el debate de hoy, centrado sobre el turismo. Tenemos a Eric Campos, director general de Turismo de la Comunidad Valenciana, a José Mancebo, director del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, y a Irene Mas, que es vicepresidenta de APEA, la Federación de Empresarios de Hostelería. Muy buenas tardes y bienvenidos a los 3. Hola, muy buenas. Hola. Buenas tardes. Bueno, pues daros la bienvenida y las gracias por participar en una reunión pues de este tipo, que ya supongo que a vuestra escala serán las habituales. Vamos a ponernos en situación y lo vamos a hacer con la portada que llevaba hoy mismo el diario Información de Buena Mañana. Ahí la tenemos. Estos son los 3 titulares que llevaba. Sanidad no logra doblegar la curva de contagios mientras la pandemia deja 14 muertos más. La ocupación de las camas UCI por COVID roza el 39% y supera la media nacional. Y los militares regresan al geriátrico de Petrer. Bueno, son titulares del día que dejan constancia de la situación que estamos atravesando actualmente. Y para hablar de todo este asunto de turismo y de cómo ha afectado la crisis a este sector, me gustaría empezar por una intervención de cada uno de los 3 invitados que hoy nos acompañan, contándonos, hablando un poco más de pasado y de presente. Hablaremos de futuro y dará tiempo, por supuesto, y de oportunidades a lo largo de este programa. Pero me gustaría que nos contarais cómo habéis vivido todo este tiempo y cómo os ha afectado a cada uno en vuestro sector tan ligado con el turismo. Empezamos por ti, si te parece, Irene, desde APEA. ¿Cómo lo habéis vivido los hosteleros? Pues la verdad que nosotros, bueno, empezamos como todo el mundo en el mes de marzo, el día 14. El 14 de marzo, bueno, nos confinan y verdaderamente nosotros pensábamos, yo creo que como casi todo el mundo, que esto sería pues una cosa pasajera, de poco tiempo. Pero bueno, pues la verdad que, no sé, estamos ahora mismo en un momento de muchísima incertidumbre. No sabemos cuándo va a terminar. Las medidas que se van adoptando, pues no sé, nos parece que van un poco como a salto de mata. No creemos que tengamos las ayudas que realmente la hostelería merece, y luego, aparte de todo, y lo más grave, es que parece que somos nosotros los culpables de todos los contagios, cuando bueno, pues se está demostrando que verdaderamente no es así. Ese es nuestro punto de vista. Uh-huh. 2 expertos, como decíamos, ligados con el turismo de la provincia son tanto José Mancebo como Eric Campos, desde vuestras áreas, dedicados a vender y a promocionar a la Costa Blanca y a la Comunidad Valenciana. ¿Cómo habéis vivido estos meses, José Mancebo? Bueno, pues yo creo que con todas las administraciones lo que nos hemos intentado dedicar, especialmente aquellos que vivimos el turismo en primera persona, es acompañar al sector, ¿no? Intentar acompañarlo en estos difíciles momentos e ir adaptándonos. Yo creo que sí que estamos en un momento ahora mismo en el que yo creo que ya hace semanas que sabemos que esto no es una carrera a corto plazo, sino que es a medio y a largo. La parte, yo creo que positiva, por intentar hacer siempre una lectura positiva de este balance, por lo menos los números lo que nos dicen es que en el momento en el que cualquier tipo de restricción se atenúa, el mercado, el cliente sigue comportándose y sigue queriendo visitarnos, ¿no? Es decir, parece, por lo menos con los últimos datos, en los últimos meses, que no hemos perdido todavía un ápice de competitividad. Lo que ocurre es que, bueno, sabemos, como bien apuntaba Irene, que la situación del sector ya es muy crítica.
Y en los próximos meses lo que podemos asistir es precisamente a eso, ¿no? A una sangría de cierre de empresas, a que continúe cayendo el empleo, ¿no? Y es la situación que tenemos que evitar a toda costa, ¿no? Intentar que lleguemos el máximo número de oferta, de tejido empresarial vivo en los próximos meses, ¿no? Pues sabemos que además tendremos que convivir con esta pandemia más tiempo del que todos querríamos, ¿no? Ahora hablaremos con más detalle de cuáles son esas soluciones que se plantean al sector y esas reivindicaciones vistas con un poquito más de detalle desde la parte de APEA, pero vamos a escuchar también el balance que hace Eric Campos, director general de Turismo de la Comunidad Valenciana, de estos últimos meses. Seguro que nada fáciles también desde tu sector. No es fácil, ¿no? Porque uno puede pensar en las horas que le pasará a José también, que podemos echar, pero luego uno piensa en los empresarios, piensa en los trabajadores, te reseteas y lo que tienes que estar es al pie del cañón, porque quien lo está pasando mal en general son aquellos que tienen un proyecto empresarial al que han volcado su ilusión, su tiempo y sobre todo su dinero, y aquellos trabajadores que tienen un proyecto de vida también sujeto a un modelo de trabajo y en esto creo que coincidimos siempre Costa Blanca y Turismo y Comunidad Valenciana. El modelo de turismo, el nuestro, el que decidimos, el que cogestionamos conjuntamente administraciones y el sector público-privado, no ha fallado. Lo que ha fallado es que tenemos una crisis sanitaria que tiene un efecto en una crisis económica y en nuestro sector, además, como el turismo se fundamenta en viajar y además de las restricciones que pudiera haber en un espacio, para llegar a ese espacio hay que viajar. Y eso nos afecta y mucho. Y, por tanto, lo hemos vivido por escalas, ¿no? Yo creo que le habrá pasado también a José y además al sector. Pues primero fue el de repente teníamos unos datos espectaculares. Enero y febrero fueron unos meses espectaculares. Turismo inglés, frente al 1,6% de bajada en el 2019, estábamos en un 16% por encima del año anterior. Veníamos de Fitur. Teníamos un modelo sostenible, un modelo atractivo, desestacionalizado y de repente todo fuera, ¿no? Eso fue el primer golpe, que fue cerrarlo todo, acompañar al sector. Después tuvimos las aperturas, adaptándonos a los nuevos protocolos de seguridad, también acompañando al sector. Hemos tenido un mes de verano dentro de lo que es esta situación medianamente razonable. Y, por último, pues ahora estamos viviendo una segunda ola, ¿no? Y entonces todo ese proceso, ¿vale? Pues nos habrá pasado a las administraciones que hemos trabajado muy codo con codo, pues en tanto en promoción, seguridad, etcétera, pues hemos ido en un tobogán igual que el sector, ¿no? Pero, como digo, el que peor lo pasa son el sector, los empresarios, los trabajadores y, como digo, la provincia de Alicante es especialmente afectada por esta crisis porque, salvo la Costa del Sol y nosotros, Costa del Sol, Málaga, el resto de España hay mucha estacionalidad. Entonces, nosotros la crisis es doble, porque hemos tenido un buen verano, pero es que nosotros teníamos un buen invierno, un buen otoño y una buena primavera, ¿no? Y, por tanto, el golpe está siendo duro y ahí estamos, acompañando al sector en cada una de las fases. Irene, una de las quejas o de las reivindicaciones que tenéis desde vuestro sector, y lo has dejado claro en tu primera intervención, son esas medidas que tú decías que se toman a salto de mata. Eric, ¿hay manera de tomarlas de otra manera, que no sea de esta, que es casi semanalmente encontrarse con nuevas restricciones que afectan mucho y especialmente al sector de la hostelería? Bueno, yo cabe recordar que cuando hablo de cabeza, no me acuerdo, 19 de junio fue la resolución del presidente de la Generalitat. Yo creo que fuimos de las comunidades autónomas que abrió hasta el ocio nocturno cuando otras no es que lo estén cerrando, es que no lo han abierto en ningún momento, ¿no? La hostelería mismo fuimos de los primeros en ampliar los aforos y las medidas de cobertura, las propias ayudas de pymes, etcétera, ¿no? Siempre insuficiente. Nosotros mismos ayudas directas a los que es hostelería, pero claro, la hostelería es muy variada. Nosotros nos hemos centrado en aquella hostelería que estaba en el SICTET o aquella hostelería que está en Creaturisme, y ahora vamos a intentar que en el 2021 sigan teniendo ayudas directas también aquellos que estén en Exquisit Mediterráneo, ¿no? En definitiva, sí que es verdad que yo creo que las decisiones que se toman por medidas de seguridad. Otra cosa es que entendemos que hay determinadas cosas que se podían decir 2 o 3 días antes, hablándolo con el sector, de tal manera que si un fin de semana va a cambiar la configuración que tienes,
pues se puedan aprovechar los instrumentos como los ERTE, se puedan directamente comprar menos materia prima para cocinar, etcétera. Pero es verdad que lo que más nos perjudica a los que estamos aquí es la portada que has puesto, no por la portada que habéis puesto el diario de Información, ¿no? Sino el hecho en sí del dato, ¿no? Porque José lo sabe bien, Costa Blanca, que trabajamos juntos, la demanda existe, ¿vale? Pero necesitamos que esa demanda pueda venir por razones de sanitarias, ¿no? Entonces, ese es el dato que nos puede alargar, iba a decir la agonía, ¿no? Alargar el sufrimiento, ¿no? Y efectivamente es donde tenemos que estar el esfuerzo. Pero ya digo, fuimos de las primeras en abrir, de las que más hemos abierto, de las que estamos manteniendo abierto, es la comunidad autónoma que más hostelería. ¿Por qué? Porque también los datos han acompañado, ¿vale? Y por tanto, por ahora esperamos que como mínimo poder tener lo que tengamos, y reconozco y pido disculpas en la parte que nos toque como Generalitat, por si a lo mejor es verdad que el dato de la decisión se puede comunicar antes al sector para que por lo menos ellos hagan de correa de transmisión a efectos de tomar medidas para previas al fin de semana. Irene, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? Pues precisamente ese es uno de los puntos clave. Este fin de semana, sin ir más lejos, el viernes se toman unas medidas restrictivas y claro, nosotros ya habíamos planificado todo el fin de semana. Es que, no sé, pensamos que las medidas no se tienen que tomar así. Primero hablar con el sector y luego, pues eso, avisar, por lo menos avisar, porque nosotros si ya tenemos las compras hechas, ya tenemos el personal que necesitemos, extras y demás, si ya lo tenemos contratado, pues y además a un cliente como le dices, mire, es que ahora mismo usted ya no me cabe este fin de semana, es que es muy duro. ¿Cómo estáis conviviendo con las últimas medidas, que son ese cierre perimetral, llevamos ya 2 semanas, o ese toque de queda? Pues mira, a propósito de lo que decía tanto José como Enrique, claro, aquí echamos muchísimo de menos el turismo, muchísimo, pero es que ahora ya no solamente el turismo internacional, también ya el turismo nacional, porque si todas las comunidades están cerradas, pues es que aquí prácticamente ya es que no viene nadie, o sea. Entonces, esto es una lucha sin cuartel. Luego, otro de los problemas muy gordos que tenemos es que nos dejaron fuera de los ERTE. Quiere decir, el día 30 de septiembre terminan los ERTEs que teníamos, en el que teníamos subvenciones en la seguridad social. Y bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando nos excluyen de los mismos, cuando nosotros es que continuamos igual. Si a nosotros solamente nos dejan trabajar un 30% en el interior y un 50%, lo que no entendemos es por qué tenemos que pagar el 100% de seguridad social, de impuestos, de todo. Entonces, nosotros no solamente exigimos y damos las gracias a las ayudas que nos puedan dar a nivel de comunidad, pero también exigimos otro tipo de ayudas a nivel nacional, que puedan ser más importantes. ¿Cómo se puede ayudar, José, desde la Costa Blanca a estos hosteleros que, como decía Irene, están sufriendo ese cierre perimetral? Claro, o sea, no puede venir gente desde el resto, ya no decimos de fuera de España, sino desde dentro propio de nuestro país. Bueno, yo creo que y lo llevamos diciendo un poco desde verano. Yo coincido, además hemos estado pues día sí, día no, hablando siempre con Comunidad Valenciana y con la gestión que se está haciendo, especialmente desde el área que dirige Eric, que dirige Francesc Colomer, ¿no? Yo creo que el trabajo con el sector ha sido constante durante todo este periodo. Lo que sí que creo es que de cara, por ejemplo, a canalizar ese tipo de ayudas y que podamos hacerla pues en las entidades locales, hablo de los ayuntamientos, hablo de la parte que más nos toca, ¿no? A nivel de Diputación, es cierto que, bueno, desde mi punto de vista, nunca deberíamos haber dejado de estar en estado de alarma, ¿no? Hablo a nivel nacional. Yo creo que los que estamos un poco en el entresijo administrativo sabemos que bajo ese paraguas, bajo esa excepcionalidad, yo creo que las comunidades autónomas en primera instancia, que son las que tienen la capacidad y la competencia en materia turística en nuestro país, podrían haber diseñado otra serie de planes adaptados a la situación del territorio en cada momento. Entonces, el desactivarlo inicialmente, yo creo que provocó un poco el espejismo, ¿no? que vivimos también durante el verano, y es que tenemos que ser conscientes de que lo que manda ahora es la alarma sanitaria. Entonces,
estando en alarma sanitaria, yo creo que la alarma administrativa hubiera sido un gran paraguas que nos hubiera dado seguridad a todos. Por muchos esfuerzos que pueda hacer pues, la autonomía, que, insisto, me consta que los han hecho, ¿no? Permanentemente con el sector alojativo, con el ocio, con la restauración, con la intermediación, con las agencias de viaje, que no es fácil tampoco darles ahora mismo ese paraguas. Por mucho que se intente avanzar en este sentido, si luego la interpretación queda a nivel local, nos hemos dado cuenta que ya no en comunidades o en provincias se ha abierto o no se ha abierto, por ejemplo, el caso del ocio nocturno, que es quizá de todo el sector hostelero el que por motivos creo que obvios peor lo ha pasado, ¿no? Yo no me gusta hablar de peor o mejor porque luego hay una historia detrás de cada familia, de cada empresario, como apuntaba Erika al principio. Pero sí que es cierto que sin haber un paraguas único, sin haber una seguridad única, sin haber un plan único, porque al final el virus no es murciano, valenciano o de Albacete o de Galicia, nos afecta a todos, ¿no? Y a todos los territorios que estamos lindando entre nosotros y a las puertas de entrada, ¿no? En el caso de una provincia como la de Alicante, que siempre estamos mirando al aeropuerto de Alicante-Elche. Sin un plan único inicial o sin activar ese plan de manera más o menos constante y permanente, pues nos hemos encontrado esto, ¿no? Que pues más o menos improvisación a tenor de los datos que van arrojando las autoridades sanitarias, que tampoco lo tienen fácil, ¿eh? Yo ahí discrepo. Mira, lo digo por poner un dato, ¿vale? Hemos reducido los datos de ocupación de turistas. Es verdad que somos la comunidad autónoma que menos baja, ¿vale? Eso no es consuelo, ¿vale? En el reino de los ciegos el tuerto es el rey, no consuela a nadie. Pero es verdad que de España somos los que menos hemos bajado, pero con bajadas en algunos casos del 70, 64, dependiendo de la época. Y en cuanto a la seguridad social y trabajadores, solamente se ha bajado, que es muchísimo, pero solamente se ha bajado un 10%, que somos una provincia con más de 200, casi 40.000 trabajadores. Decir que solamente ha bajado un 10 quiere decir que las medidas de protección de trabajadores, ERTES, autónomos, han tenido un efecto, porque es verdad que no tienen actividad, pero no siguen cotizando a la seguridad social y, por tanto, tienen una protección que además se ha sumado pues los ICOs, que han habido 14.000 millones de euros. Es verdad que es un préstamo, no lo puede decir ahora Irene, ¿no? Que el problema es que los préstamos luego hay que devolverlos, que hay que ver las carencias, ampliarlas. En los ERTES sabe Irene que hemos estado trabajando con ellos, con la autoridad laboral de la Generalitat, ha colaborado al máximo y lo único que ha pedido ahora mismo es una mínima justificación, porque es verdad que la hostelería ha sido muy variada. Tenemos sitios donde han estado petados todo el verano y han hecho buena caja, incluso hay gente que tiene mejor resultado que el año anterior. Y otros donde dependían a lo mejor de un cliente determinado que no ha venido y, por tanto, ha sido una ruina total, ¿no? Y entonces por eso no se incluyó en el CENAE directamente de la hostelería, sino que debían simplemente aportar una justificación, que sepa la gente que la autoridad laboral de la Generalitat Valenciana ha dado todas las facilidades y sigue dándolas para que sea simplemente una justificación económica y con eso vale. Es verdad que no vale decir solamente yo estoy en Benidorm y soy turístico. Es verdad que en la parte que nos toca de negociado del turismo, un bar de un polígono para mí es muy importante el empresario y los trabajadores, pero no es de la materia turística, sino que hay de todo, y lo sabe bien Irene, en la hostelería, ¿no? Y por tanto ha sido muy variado. Yo creo que nosotros hemos ido dando respuestas. El plan de recuperación del sector turístico en la Comunidad Valenciana hemos ido dando respuestas. Ahí están las ayudas, más de 24 millones de euros de turismo en Comunidad Valenciana redirigidos a respuesta al COVID, a lo que habría que sumar los 5 millones ahora del bono, ¿no? Y hemos ido acompañando y ajustando todos los programas, convenios que tenemos con entidades públicas y privadas, las propias ayudas, donde no existían ayudas directas, pusimos ayudas directas y, bueno, hemos ido respondiendo y planificando, porque hay que decir también que el problema que tenemos es que hay que vivir la crisis al día a día, acompañar a empresarios, destinos y trabajadores y al mismo tiempo no perder el tren de la sostenibilidad, del liderazgo, de la inteligencia turística, del tratamiento de datos, de la promoción ajustada al COVID. Y, bueno, en definitiva, yo creo que sí que se han ido siguiendo una hoja de ruta, como digo, el plan de recuperación del sector turístico de la Comunidad Valenciana, y que
ha habido medidas que siempre pueden ser ampliables, pero yo creo que sí que ha habido una respuesta de acompañamiento. Otra cosa es que los datos sanitarios, pues evidentemente hace 15 días en Benidorm y la Marina Baixa estábamos por debajo de 50 y ahora pues somos los mejores de la comunidad y puede ser que hasta de España, pero evidentemente son unos datos que hay que ir tomando medidas para que podamos seguir manteniendo como mínimo la contención en materia sanitaria y de medios públicos. Hace solo unos días veíamos un titular como el siguiente que os vamos a mostrar, también publicado en el diario Información. Dice así: la hostelería reclama al Consell 80 millones de euros inmediatos para salvar, ahí lo tenéis, a 34.000 empresas. La cantidad se necesita para pagar las cuotas a la seguridad social de la profesión de los profesionales autónomos, así como los costes laborales de los trabajadores en activo este mes. Irene, esta es, supongo, parte de la otra realidad, ¿no?, de la que hay a este lado, al de la hostelería. Claro, esa es parte de la otra realidad. Nosotros lo que tenemos claro es que tenemos que seguir asumiendo el coste de autónomos íntegramente, además del 30% que nos han comunicado que nos van a incrementar, además del 100% de la seguridad social de todos los empleados, tanto los que tenemos en activo como los que tenemos en ERTE. Entonces, claro, si nosotros lo único que reclamamos es unas medidas justas, no queremos que nos eximan del pago total de todo, simplemente pagar conforme a lo que nos dejan trabajar. Uh-huh. Desde el Consell, Eric, hay margen para... Hay que diferenciar ahí desde el Consell, saben ellos que la parte que les afecta de coste corriente, el Consell tiene poco margen en el sentido de que puede hacer ayudas directas, evidentemente, ¿no? Pero, por ejemplo, a ellos les afectan mucho los impuestos, por ejemplo, el IBI, que le está pagando ahora y hay que pagarlo ahora, es un impuesto local. El IAE es realmente muchos de ellos ni lo tocan, ¿no? Porque el IAE pues tienes que tener, creo recordar que más de 1 millón de euros de facturación, etcétera, y no lo tocan, ¿no? Entonces, a ellos que les afecta es el IBI, son los gastos corrientes, el alquiler, quien tiene alquiler, y después los impuestos nacionales. En ese caso, los ERTE, yo creo que en la reunión que tuvimos el otro día, la delegación territorial, yo creo que hay hosteleros que sí se han acogido a la disposición que se creó de mantenimiento de los ERTEs y tienen bonificaciones hasta el 85%. Es verdad que tienen que demostrar que efectivamente tienen un problema económico y que, por tanto, no es simplemente una conjetura, sino que tienen... yo soy turístico porque estoy en una playa. No, pues vamos a ver. La situación de la hostelería es muy variada, donde ha habido gente, como decía antes, que ha tenido un buen resultado, quien ha ido a consumir este verano o ahora mismo va a consumir, hasta hace 15 días sabe que tenía que reservar, porque si no, con las limitaciones de aforo, etcétera, pues podías encontrar que no tenía sitio, ¿no? Entonces, ¿es verdad que genera papeleo? Pues es verdad, ¿no? Pero es verdad que pedir una bonificación del 85% a lo mejor de una cuota a la seguridad social, pues evidentemente comporta, como decía la autoridad laboral, simplemente que me lo justifiques aportando números sobre resultados económicos. Que las ayudas directas, pues nosotros hemos hecho 5 millones para ayudas directas, el año que viene va a haber 10 millones para ayudas directas al sector y eso sí, pues en el caso de la hostelería tiene que estar vinculada al turismo. Luego, si no, pues están las ayudas que están en marcha desde el Instituto Valenciano de Finanzas, desde la Secretaría de la Consellería de Economía y, por otro lado, todo lo que es referente a ERTEs es verdad que es una competencia del Gobierno de España. Evidentemente, siempre hay que hacerlo más porque es que esto se está alargando en el tiempo y tienen gastos corrientes que son los que minan la cuenta de resultados, ¿no? Pero los 80 millones, quiero recordar que era poniéndolo todo, pero claro, ahí hay que, la política es intentar aprovechar incluso los fondos europeos para compensar la mayor parte de los gastos fijos que hay, pero evidentemente el sistema se resiente. ¿Y la Costa Blanca, José, cómo está aportando su granito de arena? Bueno, pues nosotros adheridos en la dimensión de la provincia como la nuestra, en el caso, por ejemplo, de la hostelería, tenemos que tener en cuenta que solo en la provincia tenemos 14.000 empresas vinculadas a bares, restaurantes, cafeterías y hostelerías, ¿no?
Yo querría un poco fijar también, y aprovechando además que está aquí Irene, en explicar un poco, en 2 datos, cómo es el sector, ¿no? Porque a esos 14.000 tenemos 300.000 más en el resto del país, y el 70% de estas empresas, de este tejido empresarial, son autónomos con una media de 3 empleados, ¿no? 3 empleados fijos, dijéramos. Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de negocio, y por la propia naturaleza de nuestro tejido empresarial, tiene también dificultad para sobreendeudarse mucho más, ¿no? Pues no son empresas de gran capital, sino que el riesgo lo tienen en su propio patrimonio. Ese es nuestro tejido empresarial, ¿no? Y en la mayoría del tejido de nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que las ayudas, para que se pongan en marcha, sobre todo tienen que ser efectivas. Entonces, nosotros, en vez de sacar planes alternativos de ayudas, lo que estamos intentando siempre es aportar nuestro granito de arena hasta donde podamos, ¿no? Y sumarnos a los planes que se hagan a nivel autonómico, ¿no? Teniendo en cuenta además la particularidad de que en la provincia de Alicante pues, se concentra la mayor parte de la oferta turística de la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que ese tiene que ser la tónica, y por ahí tenemos que ir en los próximos meses. Lo que ocurre es que, efectivamente, cuando hablamos de seguridad social, cuando hablamos de Hacienda, estamos hablando de impuestos nacionales, ¿no? Y luego, en el caso de lo local, a mí me consta que los ayuntamientos pueden y van a hacer esfuerzos, seguro, porque también, por fin, al final hemos conseguido que se libere un poco las restricciones presupuestarias que teníamos las entidades locales, basado en esto que decía al principio, ¿no? La situación excepcional en la que nos encontramos. Yo creo que aquí lo que tenemos que pensar, tanto desde las administraciones como al final todos los que estamos trabajando dentro de las entidades, ¿no? Es hacer llegar esas ayudas. Yo creo que eso tiene que ser tiene que ser efectivo, y tiene que ser ya, y tiene que seguir siendo durante el año 21, pero a mí me dijeron una vez una persona que sabía mucho de economía, que el principal problema que puede tener cualquier negocio es el panorama sostenido de incertidumbre. Entonces, lo que tenemos que arrojar es certezas, y a la vez que hablamos de fase 1, fase 2, fase 3, la fase en la que nos encontramos a nivel sanitario en un territorio, hablar de cómo se va a responder, porque cuando se producen determinadas restricciones. Cuando hablamos de alegremente ya, permitidme la frivolidad de decirlo de alegremente, pero cuando hablamos de reducir el 50% del aforo, no sé, por ejemplo, lo que estamos haciendo a lo mejor es dañando casi de muerte a un negocio que ya viene muy tocado durante los últimos meses. Entonces, esto de responder al aforo en una situación o en otra es muy comprometido para un negocio, que lo que necesita es un mínimo de planificación en las compras, en la gestión del personal, en definitiva, en saber si va a poder o no va a poder dar el servicio la semana que viene o la siguiente, ¿no? Entonces, aquí el problema es que vamos tomando un poco la reacción y las medidas conforme nos van arrojando los datos sanitarios. Y yo creo que ya tenemos una información para saber que, si entramos en una fase o en otra, se tienen que aplicar las restricciones, porque eso no lo va a poner en duda nadie. Se tienen que aplicar, se tienen que dar respuestas en cada una de esas fases. Una de esas restricciones, como bien habéis comentado, es el cierre de ese ocio nocturno. Tú decías, Irene, en tu primera intervención, parece que se nos esté culpabilizando de algo cuando nosotros no tenemos realmente esa culpa. Vamos a escuchar a la consellera Ana Barceló hablando precisamente de ese cierre del ocio nocturno y de los resultados que ha tenido en este tiempo que se ha llevado a cabo. El cierre de los locales de ocio, restricciones horarias en los establecimientos de hostelería y restauración que se pusieron en marcha el 17 de agosto influyó en el cambio de tendencia de septiembre, aunque no ha logrado disminuir los casos de una forma decisiva y suficiente. Mientras no existan tratamientos o vacunas, las únicas medidas son las no farmacológicas. Irene, desde el propio Consell se admite que, casi 3 meses después de llevar a cabo ese cierre, no se han tenido los datos que se esperaban. Exactamente. Eso demuestra que el ocio nocturno tampoco era realmente culpable. Yo lo único que digo es que hoy en día la gente se sigue reuniendo, sea en domicilio, sea donde pueden,
y la gente se sigue contagiando. Cada vez vamos a más. Entonces, verdaderamente esa ha sido una buena medida. No se puede rectificar, no se puede, no sé, retroceder, que pongan un límite. Pero si yo creo que un establecimiento cumple con las medidas sanitarias o con las medidas de restricción de aforo y de distancia y todas las medidas posibles, ¿por qué no pueden trabajar? Cuando al final la gente se reúne en otros sitios. Yo creo que ahí, vamos, vuelvo a decir, ¿vale? Yo creo que hemos sido la comunidad autónoma que antes ha abierto, la que más ha abierto, y es verdad que yo coincido, el presidente de la Generalitat ha resistido hasta un momento donde se cierra todo el ocio nocturno de España y creo que la imagen que hubiera dado en la Comunidad Valenciana manteniendo el ocio nocturno abierta cuando se cierra en toda España, creo que el mensaje hubiera sido demoledor para no hubiera reflejado lo que es verdad y es el esfuerzo que ha hecho el sector por ser un destino seguro. Hubiéramos podido dar la percepción de que no se toman las medidas para contener el COVID. Es verdad que sois un efecto dañino total sobre lo que ha pasado, Irene, pero que el presidente fue el que hay que recordar una semana antes de que se tomara esa decisión en toda España, el presidente de la Generalitat seguía defendiendo que prefería un ocio reglado a un ocio descontrolado, ¿vale? Ahora, cuando el contexto es que la región de Murcia está cerrada a la hostelería, es que está cerrada el Calicanto, y eso que son el año de la ciudad gastronómica o de Murcia y tal. Es decir, que es verdad que algunos hosteleros dicen, oye, pues prefiero que me cierren antes que tener abierto esas condiciones. Pero es verdad que nosotros por ahora aún podemos hacer una pequeña escapada dentro de la provincia e ir a comer a mi pueblo, a Villajoyosa, y comer un buen arroz y además los hosteleros están tomando unas medidas de seguridad totales y la gran mayoría están cumpliendo y mucho, ¿vale? Y al que incumpla, yo comparto lo que dice Irene, al que incumpla, váyase allí, se le levante un acta y se le sancione, ¿no? Porque el resto estáis haciendo un sobrecoste. Es verdad también que yo creo que ahí el tema vamos a lo mismo, tiene razón el sector en cuanto a que se le tiene que avisar con tiempo, porque es verdad que los ERTE se han flexibilizado y es verdad que por lo menos puedes ajustar a meter a gente en el ERTE, sacarlo, meterlo y sacarlo, pero es verdad que necesita... Hemos perdido la señal de audio de Eric. Mientras tanto, José, yo te quería preguntar, ¿qué te parece a ti esta medida del cierre del ocio nocturno? Y no sé en qué línea estás, si más en la de Irene o en la de Eric. Bueno, yo primero entiendo que en una sociedad como la nuestra es difícil, ¿eh? Pues sabéis que lo que son las reuniones, las celebraciones, yo creo que a nivel sociológico todo el mundo conoce lo que es nuestro país y es grandísima parte de nuestro encanto, ¿eh? Lo que nos gusta vivir, la alegría de juntarnos, etcétera. Lo que sí que creo es que como no se puede controlar o no se ha podido controlar o no se ha querido, no es que no se haya querido, sino que a lo mejor no se haya puesto el foco precisamente al problema cuando sabíamos además que los orígenes de los primeros rebrotes cuando se iban detectando eran de origen social, ¿no? Y a lo mejor en la interpretación de ese dato del origen social no hemos tenido en cuenta las reuniones familiares y la dificultad también para controlar este tipo de reuniones hasta que ha llegado el famoso toque de queda. Yo sí que creo que, digamos, lo fácil desde el punto de vista de la decisión es lo fácil, entendedme, no creo que sea fácil tomar esa decisión, ¿eh? Pero sí que se ha volcado una responsabilidad sobre el ocio que uno podría haber sido también en determinado sentido un aliado para que esas reuniones pues se produjeran de una forma más o menos ordenada, orquestada, contra las consiguientes sanciones para que no lo hiciera debidamente, ¿no? Y dos, hubiéramos puesto, digamos, el foco más en otro tipo de reuniones de carácter social que no están dentro de la hostelería. Yo no sé si cerrando, digamos, el ocio nocturno, francamente, evitas este tipo de reuniones. Es cierto que a lo mejor llega un momento en el que dices, bueno, yo lo que creo es que la actividad no es la que perjudica
o la que va a favor, digamos, del virus. No es la actividad en sí misma, sino es la propia situación física. A lo mejor son los establecimientos cerrados, eran las pistas de bailes, que ya se produjeron las restricciones, pero bueno, nosotros estábamos, también la propia climatología nuestra nos permitía mucho más trabajar en terrazas y en lugares abiertos que en otras partes del país, ¿no? Entonces, yo me encuentro un poco, por la pregunta que me hacías, Laura, yo me encuentro un poco entre Pinto y Valdemoro. Yo creo que vincular o intentar vincular causa-efecto, es decir, gracias a cerrar se ha producido un cambio de tendencia, pero ese cambio de tendencia no ha sido significativo, creo que esa lectura no creo que sea una lectura acertada en el planteamiento. Lo que sí que creo también es que pues si se tenían que tomar determinadas medidas y si al ocio nocturno hay que decirle, señores, en este caso las medidas restrictivas se tienen que aplicar porque estamos viendo que no estamos contentos con lo que está pasando con el ocio nocturno y esto hay que controlarlo y hay que decirlo y hay que sentar al sector, bueno, pues a la vez que se hace eso hay que diseñar un paquete de medidas o protegerlo de alguna manera a ese sector, porque hay muchas familias detrás que han visto durante 60, 70 días previos, sobre todo a la última declaración del estado de alarma, por eso me refería a la importancia de seguir trabajando en materia de alarma, han visto cómo por el hecho de ser un pub ellos no podían abrir, mientras la cafetería de al lado sí que podía abrir. Y al final estábamos hablando casi de una cuestión pues técnica de licencias, ¿no? Entonces no podíamos caer en ese debate de la licencia es de pub o de la licencia de hostelería. Hay ayuntamientos que lo han aprobado, ¿eh? Hay ayuntamientos que han hecho el cambio, que el ayuntamiento puede hacerlo. Otra cosa es que siempre aquí tenemos, los que estamos en la administración, José, tú y yo, lo padecemos a veces, quieren el informe del secretario, el no sé qué, y entonces nos pasa a nosotros, a ti en la DIPU y a mí en la Generalitat, ¿no? Y los técnicos quieren tenerlo muy atado. Es verdad que poderse se puede porque hay ayuntamientos que lo han hecho, pero es verdad que quieren más garantías jurídicas de que lo pueden hacer y quieren el amparo de la ley de ocio y espectáculos, ¿no? La de espectáculos. Pero es verdad que se puede hacer. Ahora, es verdad que sí, que les gustaría tener. Yo especialmente como director general de turismo lo he pedido, pero es verdad que eso no quita que la Generalitat no lo autorice, no quita que lo pueda autorizar un ayuntamiento. Vamos a seguir con el debate enseguida, pero tenemos que hacer aquí una pequeña pausa. Después conoceremos también las impresiones de Irene sobre todo esto que están comentando los dirigentes de ambas administraciones. Pero lo dicho, un segundito de publicidad y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.